A Historias en Halloween, parte 1. Vivo cerca de la central de abastos, para que se den contexto. Todo esto es en San Luis. Mi casa tiene 2 cuartos arriba, uno es de mi hermana. La casa no es en sí de 2 pisos, solo son esos cuartos y un balcón. Un día en la noche escucho los gritos de mi hermana buscando a mi perrita. Subo corriendo y la veo llorando muy feo. Cuando se logra calmar me dice, iba a bajar a bañarme. Abrí la puerta de mi cuarto, que da hacia el balcón, y así como la voy abriendo, veo una persona muy alta frente a la puerta. Esa persona no tenía ropa, era peluda como un oso, y era tan alto como hasta el techo. La persona se agachó para verme y acercó su cara, pero no tenía cara, solo tenía pelos. No se distinguían ojos o boca. Seguido de eso, la cosa esa brinca encima del cuarto. En ese momento ella grita y yo llego. Espero haber sido claro, no soy muy bueno redactando. Yo escuché alguna vez una historia de alguien que describía a un ser similar y la persona lo describía como un gorila y fue por la de Anaya. ¿Qué habrá sido? ¿A qué críptido le suena? Contando historias en Halloween, parte 2. Esto es una historia de Reddit, de un usuario que borró misteriosamente su publicación. Bueno, resulta que mi exnovia era bruja, o sea, una bruja de verdad, que practicaba. Una noche me pidió que la acompañara a un ritual que iba a hacer para una clienta. Era tarde, como a medianoche, y terminamos en un lugar, la neta, bien creepy, donde había una vía de tren que cruzaba un camino medio abandonado. De esos lugares que ya te dan mala vibra antes de que pase nada. Entonces, ella y su clienta estaban como a 50 metros haciendo lo suyo y yo estaba tranquilito en la camioneta vigilando desde lejos. ¿Saben? Al principio pues todo parecía normal, pero de repente escuché un grito. Y cuando digo grito, me refiero a un grito gutural. Como nada que hubiera escuchado antes, se me heló la sangre. Salté de la camioneta y ahí los vi. Mi ex corriendo hacia mí, arrastrando a la clienta detrás de ella. Y la clienta, santo cielo, de verdad parecía poseída. La cara toda torcida y el cuerpo moviéndose de una manera rara, como si no tuviera control de sí misma. Mi ex me gritó que me subiera a la camioneta y que manejara a una iglesia que quedaba cerca. Al parecer, sabía que tenía una capilla abierta a las 24 horas con agua bendita. Ni lo pensé. Pisé el acelerador a fondo. Cuando llegamos, empezó a decir cosas que no entendí y le tiró agua bendita a la clienta y así ¡pum! La tipa volvió en sí, como un interruptor. Un segundo era una pesadilla poseída y al siguiente era ella, asustada y confundida, pero normal otra vez. Después de dejarla en su casa, mi ex admitió que nunca había visto algo así y honestamente yo tampoco. Nunca más volvimos a hablar de esto y pues ellas tampoco, y no las culpo. Hasta el día de hoy sigo sin tener ni idea de lo que vi esa noche, pero fue real, demasiado real. Fue tan loco que me hizo cuestionar literalmente todo. Bienvenidos a Historias en Halloween, parte 3. Bienvenidos a Historias en Halloween, por aquí nadie duerme, parte 3. Tengo una experiencia con una entidad demoníaca. Yo soy de otro municipio del estado. Los pongo en contexto. En ese momento de mi vida no la estaba pasando bien. Me estaba involucrando en el satanismo y el ocultismo. Realmente me estaba obsesionando con esa ideología y con ciertas prácticas. Desde muy joven tuve una inclinación por la ideología satanista, como a los 14 años. La hice mi doctrina de vida y eso me cambió. Antes era una persona retraída y tímida. Después de cambiar mis creencias tuve un desdoblamiento de personalidad, por así decirlo. Luego, con los años, la cosa fue escalando, de manera imperceptible. Solía dibujar pentagramas satánicos en todos lados. Repetía frases como Satanás es mi pastor. Bien, eso fue al comienzo. En ese momento yo era ignorante y realmente no tenía mucho conocimiento práctico del satanismo. Me refiero a rituales específicos, pero aún así intenté hacer algunos, guiándome por mi intuición. En algún momento empecé a comer mi propia sangre y cosas así. Una vez le corté la cabeza a una serpiente con un hacha que de una manera inexplicable se había metido a mi casa. El acto en sí me pareció placentero. Fue ahí cuando empezaron a suceder cosas extrañas.
Empecé a tener otro tipo de percepciones. Veía sombras en la noche con la luz apagada estando acostado. Empecé a escuchar cosas, ruidos extraños que no tenían origen, puertas que se cerraban solas. Ahora les diré mi experiencia con esa entidad que yo considero que en efecto era un demonio. En esos días hice un ritual satánico. No voy a entrar en detalles. Aclaro que no le hice daño a nadie. Era un diciembre. Todo transcurría como de costumbre. El día de Navidad, por ciertas razones, me quedé solo en casa. Mis familiares se fueron a casa de mi abuela. Yo no me encontraba en buen estado. Yo bien sabía que mi manera de pensar no encajaba con el resto de las personas y sentía que emitía una vibra algo negativa. Así que decidí no acompañarlos. Pasaban de las 12 de la noche y yo me encontraba realmente solo. Pocas veces me he sentido así de solo en mi vida. Ya iban a dar las 3 de la mañana cuando un conocido me contacta y me invita a su casa. Me voy para allá y me invita a beber alcohol. Yo sentí una desconexión con las personas. Todos me miraban extrañados. Luego, mi amigo sacó algo de marihuana y nos salimos a la calle a fumar un poco. Fue en ese momento cuando lo vi. Una figura humanoide me observaba desde la esquina de la calle. Era de más de 2 metros de alto. Parecía como una sombra enorme y atraviada, con una túnica oscura y una capucha. La entidad no estaba sola. A su lado había otra entidad que de igual manera me observaba. Parecía un perro, de dimensiones enormes, y la otra entidad lo sujetaba con una cadena. Esos seres parecían hechos como de una sombra y me miraban de manera hostil. Sentí que se me heló la sangre y me dio un escalofrío muy fuerte. Mi amigo estaba ahí, pero él no logró ver a la entidad. Volví a voltear en esa dirección y ya no había nada. Había desaparecido. Quedé con una sensación intensa de paranoia los días siguientes. Decidí ya no jugar con fuego. Fue ahí donde comprobé que existen cosas fuera de mi comprensión y que es mejor dejarlo así. A la fecha de hoy, ya no tengo esas creencias y he decidido cambiar mi vida. Contando historias en Halloween, parte 4. Esta historia es muy cerca de casa. Yo no lo viví porque yo era muy pequeña y era una bebé cuando sucedió, pero esto le sucede a mi mamá y a mi hermana. Cuando yo estaba muy pequeña, tenía a lo mucho 1 año o menos, de verdad era una bebé, mi mamá cuenta esta historia de que un día se les había hecho como tarde para llevar a mi hermano al kinder. En ese entonces nosotros rentábamos una casa en un pueblito que era muy pequeña, pero tenía un gran patio como de tierra, ¿no? Entonces dice mi mamá que pues se les estaba haciendo tarde y de repente le abre la puerta del carro a mi hermano para que se suba y le dice como córrele porque ya vamos súper tarde. Y mi hermano le dice no. Y mi mamá, ¿cómo? Y le dice súbete y él no me voy a subir. Y mi mamá dice, ¿por qué no te vas a subir? Y él le dice, es que hay alguien sentado en mi asiento y me da miedo. Mi mamá dice que en ese momento pues ella no ve realmente como qué estaba pasando porque pues no veía a nadie, pero mi hermano tenía mucho miedo. Entonces dice mi mamá que tratando de ser madre en ese aspecto de que no quieres obviamente asustar más a tus hijos, ella como que se malentona y solo le hace como en el asiento así, shu, shu, y le pega al asiento como para que se vaya esta cosa. Y mi hermano se ríe y le dice a mi mamá de que ya se fue y mi hermano le dice sí, pero ahora está en tu asiento. Mi mamá obviamente dice que le dio muchísimo miedo porque mi hermano nunca había hecho cosas así. Entonces solo como que antes de sentarse, porque ella ya traía el pendiente de que iban tarde, se sienta y cuando se sienta dice, paz, ya lo aplasté, y mi hermano solo se volvió a reír. Ese fue el inicio de muchas más cosas que pasaron. Después de eso mi hermano veía constantemente a alguien en la casa y cuando estaban comiendo o cenando o desayunando, mi hermano siempre decía que alguien estaba sentado en la mesa. Mi mamá le daba mucho miedo, pero de nuevo no quería mostrárselo a mi hermano porque sabía que iba a ayudar a esa paranoia. Entonces lo que ella le dice es como, no te preocupes, es una persona que seguramente es mi ángel de la guarda. Entonces mi hermano le dice, no mamá, ellos no son buenos, son malos. Ahí es cuando mi mamá realmente teme por todo lo que estaba pasando y decide hablarle al padre del pueblecito para que pues nos fuera a bendecir la casa, y van y bendicen la casa y finalmente mi hermano deja de ver a este ser, a este demonio, a este fantasma, no sabemos qué era, pero si tienes historias así, déjalas en los comentarios para leerte. Bienvenidos a Historias en Halloween.
de Aquí nadie duerme, parte 5. Hola gente de San Luis. Recordando una situación a la que no le encuentro respuesta o razón, quiero platicarles sobre una en particular que me sucedió hace 4 años. Iba camino a una universidad que queda en Industrias, cerca de la Continental, al lado de Transportes Tangamanga. Total, que anticipando mi salida, iba por el carril lateral derecho. No llevaba prisa, iba con tiempo, eran las 5:30 p.m., pues me tocaba turno nocturno. Llegando a la altura del puente que queda al lado de la cervecería Modelo, desde las columnas y debajo del puente a unos 40 metros, logro visualizar un hombre de unos 35 o 40 años, robusto, con bigote, tez morena, chaleco naranja. Se asomaba hacia mi dirección para luego ponerse detrás del pilar, como en posición de salida, como si de una carrera se tratara, como agachándose detrás del pilar. Mi reacción fue esperar para ver si no venía nadie más atrás de mí o al lado, porque me resultó sospechoso. Me dio miedo de que se pudiera atravesar. Invadió un poco el carril de en medio antes de atravesar debajo del puente. Tocó el claxon. Vi de nuevo hacia atrás por el retrovisor. Los carros detrás de mí venían muy lejos, así que frené un poco para dar un vistazo porque me resultó raro. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando no se encontraba nadie ahí. Al percatarme de eso, aceleré. Me incorporé nuevamente en mi carril y con el retrovisor derecho observé ese pilar pensando que quizá se había pasado a la lateral de la carretera, pero no había nadie, ni tampoco detrás del pilar. Era prácticamente imposible que simplemente desapareciera en pocos segundos, pero así fue. Sentí de inmediato una sensación fría por todo el cuerpo. Incrédulo pensé que fue mi imaginación, pues no iba cansado, tampoco tomé nada. Iba consciente de mi entorno. No soy tan supersticioso, pero hoy recordé eso. ¿A ustedes les ha pasado algo similar en esa zona en San Luis? Me gustaría saberlo. Contando historias en Halloween, parte 6. Esta historia es de Reddit. Mi abuelo falleció hace poco y esto ha estado pasando. Mi abuelo, el papá de mi mamá, falleció el 23 de septiembre. Mi mamá ha estado vaciando su casa lentamente y se trajo su teléfono a nuestra casa y lo apagó. Mi abuelo era la persona menos tecnológica del mundo. Usaba su teléfono para mensajes y fotos y nada más. Su funeral fue el 15 de octubre. Fue maravilloso y triste, pero a la mañana siguiente, una alarma programada a las 9 a.m. comenzó a sonar en su teléfono. Su teléfono estaba apagado y él no programaba alarmas para nada. No sabía ni siquiera cómo. El número 9 también es muy significativo en mi familia por varias razones, especialmente para mi mamá. Mi mamá fue quien detuvo la alarma ese día y justo ayer esparcimos sus cenizas. Y otra alarma a las 9 a.m. sonó esta mañana en su teléfono. Esta vez fui yo quien deslizó para apagar la alarma y su teléfono seguía apagado justo después. Esto me da mucho miedo. Historias de miedo, por aquí nadie duerme. Parte 7. Es difícil decir qué era exactamente, pero cuando era más joven me dejaron tener mi propio cuarto, ya que estaba creciendo y supongo que veían mal que compartiera cuarto con mi hermana. Entonces, la primera semana estaba viendo la televisión, nada inusual, hasta que de repente una diminuta figura humanoide voló directo hacia mis ojos. Parecía montada en una pequeña escoba. Pude sentir como un golpeteo con la comisura de mis párpados y desapareció. Por más que busqué, no vi nada. La gente a quien se lo cuento dice que fue un insecto, pero un insecto de ese tamaño, de 2 a 3 centímetros, haría ruido. Esa cosa fue silenciosa. Además, otro detalle que recuerdo vívidamente es que no llegó volando de algún otro lugar. Se materializó a 1 metro de mi rostro. Voló hacia mi cara y volvió a desaparecer. Acababa de mudarme solo cuando estaba en mi cama y un ropero donde tenía mi ropa encima de la tele. No había lugar en donde esconderse. Unos meses después estaba viendo televisión en la sala de mi casa con las luces apagadas cuando vi otra cosa similar. Me asusté, pero vi que era un insecto normal. Sonaban sus aleteos, se movía lento como revoloteando. Pero de repente, el maldito insecto voló hacia mi mano y sentí una punzada horrible. Me retorcí de dolor, corrí a encender la luz y ver bien mi herida, pero no había nada, solo dolor. Y el insecto tampoco estaba por ninguna parte. Eso, y a la vez mi hermana y yo
creemos que vimos de reojo a alguien. Contando historias en Halloween, parte 8. ¿Ustedes creen en la Matrix? No hace mucho tiempo, un par de meses quizás, una persona en una gasolinera me contó una historia que me dejó la sangre helada. Esta persona, como que para que tuviera esa confianza de contarme, porque ustedes se preguntarán cómo te cuenta alguien una historia tan así, es que yo estaba en la gasolinera y lo que sucede es que yo me cambio de lugar porque esta persona estaba atendiendo a 2 autos. Entonces, en ese cambio donde él se va al otro auto, yo me cambio de lugar. Y cuando esta persona regresa, me dice, oye, tú no estabas ahí, ¿verdad? ¿Te cambiaste de lugar o me lo estoy imaginando? Y le dije, no, tranquilo. O sea, yo sí me cambié, no te preocupes, no fue un fallo en la Matrix. Y esta persona me dice, no manches, es que yo también he tenido historias de fallos en la Matrix. Y entonces es cuando él siente como esta confianza de contarme lo siguiente. Dice que siempre para llegar a su trabajo en la gasolinera, pues tiene que pasar por un parquecito urbano que está muy cerca de donde él vive. Y que normalmente siempre están las mismas personas en el parquecito a la hora que él pasa. Dice que siempre había una persona que es adulta mayor, que pues está como ejercitando, y otra chava que normalmente está como corriendo. Y dice que pues normalmente siempre los ve y siempre están ahí, y dice pues ya está, o sea, es gente que tiene su rutina como él tiene su rutina para ir al trabajo. Lo que dice es que de repente se le hace como extraño porque cuando va caminando por ese parquecito empieza a sentir como una sensación indescriptible, como muy extraña, y en eso voltea a ver como a las personas que estaban en el parquecito, que son estas personas que siempre y usualmente están en ese horario, y dice que cuando voltea a verlas, la viejita estaba como congelada y que la chava que estaba corriendo también estaba congelada, era como si se hubieran congelado en una pose así como... Y dice que la verdad le empieza a dar como un montón de escalofríos porque dice no se movían para nada y estaban congeladas como si estuvieran caminando congeladas. Y en ese momento como que dice que estaba como tan hipnotizado viendo esa imagen que casi como que se golpea con un poste que estaba en la calle, y ahí es cuando como regresa entre sí y vuelve a voltear y dice que las ve que vuelven a empezar a caminar como si nada, como si no se hubieran congelado por varios segundos. Y después dice que todo el día la verdad es que tuvo un montón de miedo y que para él el parquecito ya tiene algo, no sabemos si es como este glitch en la Matrix o qué está pasando. Si tú tienes historias así, déjamelas saber aquí en los comentarios. Y si les gustó este especial de Halloween donde contamos historias cortas, por favor déjenoslo saber para seguirlo haciendo. Hola, bienvenidos a Historias en Halloween, por aquí nadie duerme, parte 9. Hola, actualmente tengo 18 años. Esto me pasó cuando tenía 8 aproximadamente. Estaba yo recostada en el sofá de la sala. Atrás se encontraba el comedor. Y atrás estaba un pasillo y daba al baño. Al cuarto trasero, para esto, mi mamá y mi abuela estaban sentadas en la sala. En eso, por el reflejo de un espejo, veo que mi abuela se levanta de la silla y se va para el cuarto. Yo me levanté del sofá y fui detrás de ella. Y al llegar al cuarto, no había nadie. A lo que volteo para atrás y estaban las dos sentadas en la sala. Procedo a dirigirme para donde se encontraban ellas y justo enfrente de la puerta del baño veo un reflejo y algo me agarra de los hombros y me estruja, haciendo que me cayera al suelo. A lo que mi mamá me dice, ¿qué tienes? Y yo le dije, algo me jaló, y ellas pensaron que estaban jugando. Se rieron de mí y yo me agarré a llorar. Cuando se levantan, van y me revisan y yo traía moretones, 2 manos marcadas. Desde entonces, cuando veo algo y no estoy segura, prefiero alejarme. Desde entonces, cuando veo algo y no estoy segura, prefiero alejarme. Parte 10 y bonus de Contando Historias en Halloween. Hoy les traigo una historia que salió en uno de los comentarios de TikTok de un video que se llama El Usuario Extremo Cuates, que básicamente se dedican como a ir a lugares donde hubo hechos trágicos y llevar su Spirit Box. Y ustedes se preguntarán qué es una Spirit Box. Es como una especie de cosa que se usa para tratar de contactar a la gente que está en el más allá y que es capaz como de generar a través de ondas y eso, pues sonidos, y se escucha como si alguien estuviera hablando. Esa usuaria comenta: no pude terminar de ver este video, le tengo respeto a estas cosas pero también a Dios, y me dio miedo escuchar más de una voz.
Tengo una prima que ella en su primer embarazo desarrolló preeclampsia y le prohibieron volverse a embarazar porque no la contaría. Y pues cual que sale embarazada nuevamente y tal cual pues no la estaba contando. Mi prima estuvo muerta por 4 horas. La bajaron a la morgue con tiquete en el dedo, las tripas por fuera. Le habían hecho cesárea de emergencia. Ella cuenta que en esas 4 horas ella no sabía que se había muerto, que vio una luz y vio familiares que ya habían fallecido y miró a uno de sus hermanos que no había fallecido. Se preguntaron qué hacían ahí y el hermano solo le dijo que no le tocaba, que se fuera. Ahí se dio cuenta que había dejado este plano, pero que para ella pues realmente solo fueron algunos minutos. Mi prima revivió, había un guardia y cuando le vio intentando agarrarse las tripas se desmayó del susto. La subieron a la sala de operación porque había pasado 4 horas muerta con las tripas de fuera y corría riesgo de infección. A los meses el hermano que ella vio murió. De este suceso han pasado ya 4 años. La vida es un misterio y la muerte aún más.